Hola amantes del trabajo social, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a responder a todas esas preguntas que me habéis lanzado en Instagram. Bueno, como os decía, hace un par de días os dejaba en los stories la opción de hacerme preguntas relacionadas sobre el trabajo social. Y bueno, pues aquí tengo vuestras preguntas y las respuestas las vais a poder escuchar en este vídeo. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, que es ¿por qué los trabajadores sociales hemos pasado a ser gestores y solo intervienen los educadores o educadoras sociales? A ver, sobre esta pregunta que muchos también me habéis preguntado, ¿dónde está el límite? La respuesta es depende de donde estemos ejerciendo, ¿de acuerdo? Va a depender mucho en el tipo de empresa, organización, administración. Lo importante aquí, compañeras, compañeros, es que estén definidas siempre claras nuestras funciones, ¿de acuerdo? Y que cuando nosotros estemos postulando ese puesto de trabajo o estemos ejerciendo nuestra profesión, tengamos claro cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos llegar y cuáles son nuestras tareas. Esto seguramente nos va a ayudar mucho a quitarnos esas frustraciones, ¿no? O esas expectativas. Hay puestos de trabajo donde yo creo que el problema viene cuando solo hacemos gestión muy administrativa, ¿vale? Sin intervención. Y cuando hablo de gestión sin intervención, me refiero a que nosotros podemos hacer trámites, pero siempre tenemos que hacer una intervención, aunque sea de manera muy mínima, por ejemplo, analizando las necesidades o reformulando las necesidades, ¿no? Muchas veces puede venir una persona solicitando una ayuda porque cree que tiene esa necesidad y nos convertimos, en mi opinión, meramente tramitadores cuando nos pide una ayuda y tramitamos la ayuda. Pero a veces podemos reformular esa necesidad, ver qué hay detrás, y a lo mejor esta persona viene buscando el recurso A, pero en esa breve intervención, en esa breve entrevista, conversación, podemos detectar que lo que realmente necesita es el recurso B, ¿vale? Entonces yo creo que para mí personalmente ahí está la clave. Si nuestro día a día se convierte simplemente en gestionar recursos sin analizar nada más, pues efectivamente a veces nos convertimos un poco en administrativos. Pero si nuestra labor va un paso más allá y dentro de nuestras competencias o de nuestros territorio, nuestro marco de actuación, podemos analizar cuál es la verdadera necesidad, estamos interviniendo y a lo mejor también estamos gestionando un recurso, pero ya es otro recurso. Y yo creo que es ahí la clave de nuestra profesión y lo que realmente nos diferencia de un administrativo, que somos capaces de ver cuál es la necesidad real de esa persona o de esa familia y reformular el recurso, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta, ¿cómo es enfrentarse al primer día de trabajo si no tienes experiencia? Bueno, pues esto es algo que todos hemos pasado. No tengo, por así decirlo, unos criterios muy claros, así que a esta respuesta voy a responder bajo mi experiencia, ¿vale? Entonces, yo lo primero que haría antes de enfrentarme a ese día de trabajo, a ese primer día, es estudiar la metodología de la empresa, ver qué modelo de intervención tienen, qué es lo que hacen. Y esto os puede servir mucho, por ejemplo, en la entrevista de trabajo. Siempre tenemos el concepto de ir a una entrevista de trabajo a que nos hagan preguntas, cómo eres, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, pero también debemos aprovechar las entrevistas de trabajo para lo contrario. Vamos a nosotros lanzar preguntas a cómo funciona la empresa, qué metodología tiene la empresa, primero para ver si encajáis con esa metodología, ¿no? O con esa manera de intervenir o con esos principios, porque si no, no son acordes vuestros principios con los de la empresa directamente, no os postuléis porque os va a crear al final frustración, desgana, cero motivación, ¿vale? También es una manera de ver
hacer ver a la empresa de, oye, esta persona está interesada, y eso os va a servir para lo que os decía. Si yo sé cómo la empresa va a intervenir o cuál es la metodología de la empresa o conozco un poquito más la empresa, voy a poder prepararme. Es decir, si mi empresa, donde voy a empezar, es en el ámbito relacionado en general con las personas mayores, voy a ver si utiliza, por ejemplo, el modelo de atención centrado a la persona. ¿Que lo utiliza? Voy a apoyarlo. Si la empresa donde voy a intervenir trabaja mucho tramitando leyes de dependencia, me voy a apoyar la ley de dependencia. De esta manera, vamos a ir el primer día de trabajo ya con una base muy, muy fuerte. Segundo consejo que os daría, la tranquilidad. Vosotros o vosotras ya en la entrevista habéis demostrado lo que sabéis hacer. Y si os han contratado, la empresa ya sabe hasta dónde podéis llegar. Eso sí, siempre y cuando no hayáis mentido en la entrevista. Que esto me parece súper importante recordarlo y decirlo. En una entrevista de trabajo no se miente, bajo ningún concepto. Porque es que eso al final lo que os va a crear es, si yo digo que sé hablar inglés y luego tengo que hablar inglés y no sé hacerlo, al final a mí me va a crear una sensación de angustia, la empresa se va a enfadar conmigo, me va a ya decir, bueno, si me han engañado en este sentido, ¿en qué no más me habrá engañado? Ya no hay confianza. Igual que nosotros pedimos que nuestros usuarios o usuarias confíen en nosotros, nosotros también tenemos que mostrar y ganarnos la confianza de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, si te han contratado es porque han visto que tú vales para ese puesto de trabajo a priori, ¿vale? Luego a lo mejor ya no, pero a priori funciona. Así que tranquilo, tranquila, ese primer día de trabajo todos nos vamos a estresar, pero bueno, relax, da lo mejor de ti mismo, ¿vale? Yo siempre digo que en un trabajo, hasta que no se están 6 meses, no eres capaz de controlar el 100% de todo. Así que imaginaros el primer día. Otro consejo que también os doy es que os apoyéis en algún compañero, alguna compañera, ¿vale? No quiero decir que seáis una lapa, sino, oye, ¿puedo contar contigo si tengo alguna pregunta? ¿Vas a estar a mi lado? ¿Te importaría supervisarme esto? ¿Vale? Siempre tener un aliado, una aliada. Yo, por ejemplo, algo que siempre he hecho, y de hecho aquí se me nota, es que llevaba un cuaderno donde apuntaba todo. Yo esas personas que yo he formado muchas veces, ¿no? En negocios a personas o en trabajos. Y esas personas que les explicas una cosa y no la apuntan, y yo les digo, no, pero apuntadlo. No, que lo recuerdo. Imposible. Es imposible que seas capaz de recordar en un día, en 2 días, en una semana, toda la información que te están dando. Porque te están dando un montón de información de golpe y si no la tienes apuntada es muy difícil que te acuerdes. Vamos, yo diría imposible. Entonces yo lo que hago siempre es iba con un cuaderno, una libretita y me iba apuntando todo. Aunque fuese lo más obvio, lo apuntaba. Cuando trabajaba con un programa, una aplicación informática, en el cuaderno me apuntaba paso por paso, aunque fuese obvio, pero me lo apuntaba. Llegaba a casa, repasaba las notas, las ponía un poquito en limpio, si veía que algo no entendía al día siguiente lo preguntaba, pero ese cuaderno a mí me servía para que en el momento que necesitase hacer algo que me lo habían explicado, voy a mi cuaderno y ya tengo unas nociones básicas, ya sé por dónde tengo que empezar, ¿vale? Esto me parece, vamos, fundamental. Y luego, el siguiente consejo es que cuando finalice tu primer día de trabajo, pide un feedback a tus compañeros, a tus compañeras. Oye, ¿qué tal lo he hecho? ¿Dónde me has visto un poco más flojo? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Cómo harías tú esto? ¿De acuerdo? Es una manera también de crear vínculo, de crear relaciones profesionales, de crear confianza y es una manera, pues oye, también de ver en qué lo has hecho regular, mal, en qué lo has hecho bien y oye, es mejor que te lo diga un compañero o compañera de trabajo que tus propios jefes, ¿no? Intenta que esto te lo diga esa misma persona a la que le dijiste al principio si te pudieras apoyar en ella. Otra pregunta que me lanzabais era ¿qué opino del trabajo social forense? Pues que es un ámbito muy poco conocido, muy poco explorado. Yo de hecho tengo muy poquita información, así que esto solo significa una cosa, que podemos emprender en este ámbito. Si hay poco conocido no quiere decir que no haya demanda, sino que
Nadie ha sido el valiente o la valiente de dar ese paso. Así que es una manera de emprender. A la persona que me ha hecho esta pregunta, o si tú también tienes curiosidad sobre este tema, os recomiendo el podcast que hice sobre el trabajo social fuera de España, que entrevisté a un compañero de Puerto Rico que hablaba de esta función, del trabajo social en el ámbito forense, que es una parte súper importante, que en la parte judicial es verdad que no estamos todavía muy metidos, ya nos llegará el momento, yo estoy súper convencido, pero es un ámbito muy interesante. Escuchad esa entrevista porque da unas pinceladas de lo que él hace en este ámbito y os puede abrir el abanico. No obstante, yo tengo pensado hacer alguna entrevista para el podcast sobre el ámbito judicial, así que preguntaré sobre este tema. Siguiente pregunta. ¿Qué sector será más demandado después del COVID-19? Sector, entiendo, del trabajo social. A ver, podría deciros miles y miles de sectores, pero bueno, he pensado en 3 sectores, ¿vale? Así que si quieres emprender, quieres buscar empleo, yo me enfocaría en estos 3. Si te interesan, claro, si te ves fuerte, si te apetecen, si no, búscate otros. Para mí, el sector que más demanda va a tener a partir del COVID-19 es la brecha digital, sobre todo en personas mayores. Es decir, hemos pasado de un mundo offline a un mundo online en 24 horas y nos hemos dejado por el camino a una población inmensa. No solo gente que vive en pueblos o en esa España vaciada, sino en las propias ciudades. Yo os aseguro que los ayuntamientos, las administraciones públicas van a estar, cuando esto pase, un poquito yo entiendo que septiembre, con la vuelta del curso, incluso enero, deseando poder realizar proyectos para eliminar esa brecha digital. No estoy hablando de grandes conceptos, algo tan simple como enseñar a nuestros mayores a cómo utilizar la videollamada del WhatsApp, que voy a ir un paso más allá, es decir, cómo enseñar a las personas mayores, pero también cómo la administración se tiene que modernizar para poder conseguir mantener una conversación entre las personas mayores y la administración a través de videollamada. Es decir, cuánto nos hubiésemos ahorrado en esta crisis, en estas semanas, si los profesionales, si desde los servicios sociales, si desde los centros de mayores, eran capaces de hacer videollamadas con las personas que estaban en su hogar. Fijaros todo lo que hubiésemos avanzado. Podríamos haber analizado cómo viven las personas mayores, cómo se encuentran, ofrecer un momento de compañía. Así que para mí ese es un ámbito que se está tardando ya en actuar. El segundo ámbito, el ámbito de la empleabilidad. Esto que ha sido una crisis sanitaria se va a convertir en una crisis social y económica. Mucha gente ha perdido o va a perder los empleos. Entonces, una de nuestras labores, vamos a reformular una vez más las competencias de las personas. Y ahí tenemos una parte imprescindible, porque nosotros somos profesionales y capaces de detectar necesidades de las personas. Entonces, por ejemplo, proyectos de empleabilidad para, yo enfocaría dos, por así decirlo, dos sectores, ¿no? O dos tipologías. Uno, aquellos que su formación académica es básica, por ejemplo, se me ocurre, el servicio de limpieza. Ahora va a haber una gran demanda de desinfectantes, todo este sector, ¿no? Es decir, pues vamos a crear programas para que estas personas, estos colectivos que académicamente pues lo tienen un poco más complicados, poder aumentar su empleabilidad, por un lado. Por otro lado, tenemos aquellas personas que están cualificadas, que tienen unos estudios universitarios y que se van a ver ahora mismo en la situación de tener que trabajar en otros sectores que no requieren de formación académica, ¿vale? No quiero decir ni que sean más o menos importantes, sino que no requieren de una formación académica. Y esto emocionalmente es muy duro, es decir, una persona que estudia en una universidad, un máster, un doctorado, X, tiene millones de cursos, tener que ahora trabajar de mozo de almacén, sector limpieza, sector agrícola, no es que sea menos este sector, sino que emocionalmente no estamos preparados para ello. Entonces esto es un ámbito que a mí me parece fundamental trabajar e incidir en esta parte, ¿no? Es decir, en la parte sociolaboral. Y el tercer sector, en el asesoramiento de ayudas sociales. Bueno, España
es un país que tenemos 400.000, 200 ayudas. De hecho, ya Europa nos ha regañado, ¿no? Bien, una de las labores que podemos hacer a nivel privado es asesorar a las familias, a las personas de las ayudas existentes que hay, orientarles. No, es que yo he oído que puedo esto. No, mira, vamos a ver qué es lo que necesitas. Pues mira, te puedes beneficiar del bono social, te puedes beneficiar de esta otra ayuda. Pues mira, esta es mejor por esto y por lo otro. O en esta ayuda es menos económica, pero a cambio te dan esto, esto y lo otro. ¿Vale? Entonces, en ese sector de asesoramiento de ayudas me parece fundamental. No solo a personas o familias, sino también a empresas. Muchas empresas se van a quedar ahora sin financiación. Oye, vamos a asesorar, pero mira, esta ayuda, esta otra, aplica esta otra, te ayudamos a hacer proyectos. O mira, en esta ayuda, si pones esta parte social, tienes más posibilidad de obtenerla. Vamos a ir por ese lado. Para mí son 3 sectores fundamentales. Siguiente pregunta. A ver, muy atentos, La pregunta dice así. Finalicé mis estudios y sigo formándome, pero necesito trabajar. A ver, lo primero, y aquí voy a ser un poco abogado del diablo, es, si yo lo que os pido en Instagram, en los stories, es que me lancéis preguntas, no me lancéis afirmaciones, y me explico por qué. Esto pasa mucho en las entrevistas de trabajo cuando uno va a buscar empleo. Incluso me ha pasado a mí, fijaros, yo sabéis que en los stories publico ofertas de empleo, de trabajo social, y abajo pone link, mi web / empleo. Bien, muchísima gente me ha preguntado, ¿cómo accedo a esa oferta? A ver, almas cándidas, leed bien, interiorizar lo que estáis leyendo. Yo respondo, no me importa responderos, pero si pongo toda la información y vosotras o vosotros no sois capaces de analizar, sintetizar esa información, creo que laboralmente todavía os falta mucho, ¿vale? Y esto nos pasa cuando vamos a una entrevista de trabajo. Si me están pidiendo en la oferta que tenga conocimientos de Excel, por ejemplo, cuando vaya a una entrevista de trabajo y me digan, ¿sabes hacer una tabla macro en Excel? Si mi cara es de póker, estoy fuera de la entrevista de trabajo. Leed bien, pensad que os están pidiendo, ¿vale? Esto me parece fundamental porque al final ir al mercado laboral supone que todo lo que he adquirido de conocimientos ya estoy capacitado para aplicarlo, y más en nuestro sector social que estamos trabajando con personas. Entonces, si yo en Instagram os pido lanzarme preguntas, no escribáis afirmaciones, porque entonces a mí me da la sensación de que no habéis entendido el juego. Y si no habéis entendido esto, luego a la hora de encontrar empleo os va a costar mucho más, ¿vale? Entonces, voy a reformular. A la pregunta, finalicé mis estudios y sigo formándome, pero necesito trabajar, voy a darle una vuelta, es decir, vale, ¿por dónde empiezo? ¿Vale? Entiendo que la pregunta va más por ahí, ¿no? Finalicé y ¿ahora qué hago? Bien. Pues entonces, yo lo que haría a esta persona es, por ejemplo, yo publiqué en mi web un vídeo sobre 5 aspectos para encontrar empleo. Te recomiendo que veas ese blog. Está en YouTube, está en mi web, ¿vale? No te voy a decir cómo lo tienes que buscar. Te dejo a ti que lo busques, que investigues. No te voy a enseñar no te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescar, ¿vale? Segundo consejo, cuando todo esto pase, yo te invitaría a que acudas a conferencias, seminarios, ponencias. Ahí se hace mucho networking, ¿vale? Vas a conocer a muchos profesionales, a muchas compañeras, a muchos compañeros, vas a ver dónde trabajan ellos. Ahí surgen, ¿no?, esas conversaciones donde, pues en este sitio buscan a un compañero o buscan a una persona con este perfil. ¿Bien? Y luego, pues, tercera consejo, emprende. Mira a ver si te apetece emprender. Para ello te recomiendo que veas los vídeos de la Academia de Trabajo Social Live que están en YouTube, para que veas cómo otros compañeros han emprendido, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que emprender es primero sentarse, ver qué necesidades hay en mi entorno y cómo las se pueden cubrir. Y ya tenéis un trabajo muy, muy grande. Bueno, a ver, 3 últimas preguntas que me habéis hecho. Recomendaciones o aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir dónde hacer las prácticas. Bueno, a ver.
Depende. Yo te voy a contar mi caso. En mi caso, yo decidí hacer las prácticas cerca, o sea, en mi municipio, cerca de mi casa. ¿Por qué? Porque yo tenía que compatibilizarlo con el trabajo, entonces sabía que tenía que ser un ámbito, o mejor dicho, un lugar, ¿no? Donde poder salir de las prácticas y luego irme a trabajar. Bien. Entonces, yo para mí, mi criterio fue la comodidad, por mi forma de ser, ¿eh? Por mis circunstancias. Luego, os aconsejaría que si, por ejemplo, estáis pensando en opositar, pues hagáis las prácticas en una administración pública, porque todo aquello que aprendáis os va a servir mucho luego a la hora de estudiar. Y luego, el siguiente criterio, o para mí, incluso de los más importantes, es que algo que te motive, ¿no? Que te apetezca. Pero que te motive no quiero decir solo en aquello que digas, uff, yo es que soy experto en esto y quiero ir a este sector. No, puede ser también lo contrario. Es decir, vale, yo en infancia controlo un mogollón. Pues voy a hacer las prácticas en otro sector totalmente diferente, que no tenga nada que ver, para adquirir otras habilidades o para ver otros ámbitos, ¿vale? Pero que te motive, que tengas ganas. Siguiente pregunta. ¿Piensas que es una profesión con bastante salida profesional? Sí. Mirad, os voy a contar mi historia. Yo estaba estudiando un bachillerato, fui al orientador laboral y le dije que quería estudiar trabajo social. Bueno, y el hombre me dijo, una salida de mucho futuro, mucho futuro. Y yo dije, bueno, este hombre, ¿cómo va a ser mucho futuro si estamos empezando una crisis y va a haber muchos recortes sociales? Pero bueno, yo, oyes, que decidí estudiar trabajo social. Bien. Pues es que a día de hoy me reafirmo que somos la profesión del futuro porque podemos estar en muchos más ámbitos de los que nos creemos. Podemos estar en ámbitos como la construcción, ámbitos de medios de la comunicación. De hecho, te recomiendo un post que publiqué hace unas semanas sobre los 8 ámbitos nuevos del trabajo social. Lo vas a encontrar en mi web. Es que podemos estar en muchos ámbitos. No solo podemos opositar, podemos ser freelance, podemos emprender. Tenemos, vamos, una barbaridad de posibilidades. O sea, yo os lo digo, cada entrevista que hago en el podcast me reafirmo más en esto, lo descubro más. Tenemos en cuenta, por ejemplo, con la crisis que viene ahora social, es que tenemos una oportunidad de oro. Si no sabemos aprovechar esto, lo vamos a tener muy, muy difícil, ¿de acuerdo? También a la persona que me ha hecho esta pregunta o a los que estáis interesados, os recomiendo de nuevo que veáis todas las ponencias de la Academia de Trabajo Social Live, donde vais a ver cómo compañeras y compañeros han emprendido. Y la última pregunta, ¿cómo se interviene en tiempos de cuarentena la educación en todos los niveles? No entendía muy bien esa pregunta, ¿vale? Entonces la voy a reformular y vuelvo a decir, o entiendo la pregunta, mejor dicho, cómo se interviene en tiempos de cuarentena a nivel de trabajo social, ¿no? Bueno, a ver. Los trabajadores sociales somos capaces de, ante adversidades, buscar donde no hay. Entonces, por ejemplo, con esta crisis, muchos compañeros, muchas compañeras os ha tocado teletrabajar. Bien, pues estoy segurísimo que hemos desarrollado una habilidad que es la de comunicación telefónica. Antes, en nuestro despacho, atendíamos a las personas y nuestros ojos, sobre todo, ¿no? El aspecto visual nos ayudaba mucho a comunicarnos, a ganarnos la confianza de la otra persona, a ver qué es lo que realmente necesitaba esa persona, porque una cosa era lo que nos decían sus palabras y otra cosa era su comunicación no verbal. Entonces, con esto nos ha hecho el teletrabajar, el desarrollar estas habilidades a nivel telefónico. Es decir, vale, yo sé que a través del teléfono tengo que transmitir confianza, calmar a la persona, mostrar apoyo y a la vez escuchar más allá de lo que nos dicen. Entonces, bueno, yo creo que eso ha sido una manera de intervenir. Luego también nos ha ayudado mucho las tecnologías, ¿verdad? Es decir, hemos hecho un máster en videollamadas, en reuniones virtuales, en formularios online, en escanear con el móvil. Vamos, nuestro compañero José María Regalado estará encantado que la gente haya dado ese salto digital tanto, ¿no? Que todavía nos queda mucho de decir. Y luego también nos ha servido
y en mi opinión, ¿eh? Y además esto me alegra porque es algo que yo llevo mucho tiempo defendiéndolo, que es que gracias al mundo online podemos hacer intervención en cualquier sitio y eso nos aumenta las posibilidades de encontrar empleo, bueno, no de encontrar empleo, sino de generar empleo, ¿no? Es decir, que yo vivo en Madrid, pero que una persona del trabajo social en Alicante me pueda ofrecer un asesoramiento online, me parece brillante. Porque a lo mejor yo tengo familiares en Alicante que necesitan una ayuda a domicilio. Y desde Madrid, con un confinamiento, no puedo ofrecérsela. No puedo ir con ellos. Gracias al mundo online, a la asesoría online, a las consultas online, puedo acceder, ¿no? O cuántas personas viven fuera de España y sus padres tienen que ingresar, por ejemplo, no solo en la crisis, ¿no? Fuera de la crisis, en una residencia y no pueden venir a ver residencias. Pues oye, poder hacer trámites online nos abre una posibilidad brutal. No somos capaces, yo creo que todavía no somos conscientes, mejor dicho, de todas las ventajas, posibilidades que tenemos que aprovechar, ¿eh? Yo siempre digo, ¿no? Muchas veces los servicios sociales están saturados. Bien, ¿de cuánta gente que acude a servicios sociales no se pueden hacer trámites online? Muchísimos. Vamos a decir, tenemos la necesidad de que la persona venga aquí, me traiga información en papel, bla, 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 y perdamos tiempo todos, porque se nos da más tiempo, yo os lo digo. Vamos a hacer este ejercicio de manera online, que la gente de sus casas me pueda enviar la documentación, que yo la pueda recibir en el momento, que la pueda tramitar, que pueda ver. Y luego ya, si lo necesito, quedo con la persona. Yo creo que tenemos una oportunidad, esta crisis, yo creo que nos ha dado una oportunidad a nuestra profesión que debemos saber aprovecharla, compañeras, compañeros. Aquellos que estáis trabajando o gente que estáis terminando la carrera o que estáis en paro, yo creo que lo tenemos ahora fácil en ese sentido, en el sentido de hacer visible nuestra profesión, de ver lo importantes que somos, de emprender, que a lo mejor no nos forramos, pues no nos vamos a forrar, o sí, quién sabe, pero que sin duda hay necesidades, sí, que debemos estar ahí también, que debemos creérnoslo, por supuesto, y sobre todo, confiar en nosotros y nosotras mismas, que siempre, como siempre digo, hacemos visible lo invisible. Pues espero que haya respondido a todas vuestras preguntas. Si tenéis cualquier otra pregunta, os invito a que me las escribáis por directo, en los comentarios, en los stories, lo que queráis. Recordaros que también podéis visitar mi página web www.victornieto.es. Y nada, yo creo que la próxima semana, el próximo domingo, haré un directo, así que ya os informaré sobre el tema. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Gracias a todos los mensajes que me enviáis, porque la verdad que me motivan muchísimo. Como dije hace unos días, me estoy reenamorando de esta profesión, me parece algo brutal lo que tenemos. Y nada, muchísimas gracias, sed muy muy felices y como yo, amad al trabajo social. Hasta luego. ¡Mua!